Buenas noches a todas, bienvenidas a la clase de hoy de lógica matemática. Hoy vamos a ver, a continuar con el tema de hoy sobre inferencias. Vamos a empezar con la parte práctica de preguntas de tipo examen de admisión. Entonces vamos a comenzar de una vez. Voy a compartir pantalla y empezamos. Listo, ahí creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Listo. Entonces seguimos. Listo. Entonces vamos a ver las preguntas. Primera, clasifique las siguientes inferencias en mediatas o inmediatas, ¿sí? Entonces la idea es identificar con una M mayúscula las inferencias mediatas y con una I mayúscula las inferencias inmediatas. Entonces tenemos que primero eh, tenemos premisa, los gatos son mamíferos. Conclusión, algunos mamíferos son gatos. Y bueno, como ya vimos en la parte teórica, si una inferencia solamente tiene una premisa, entonces podemos asumir que es inmediata, ¿sí? Entonces, esta primera, aquí la podemos poner o sea, podemos asumir que, bueno, pongámoslo azul. Podemos asumir que es I, inmediata, ¿sí? Entonces, esta inferencia es inmediata. Segunda, entonces tenemos premisa uno: si un estudiante debe estudiar cálculo integral, entonces requiere estudiar cálculo diferencial anteriormente. Premisa 2: si un estudiante debe estudiar cálculo diferencial, entonces requiere estudiar álgebra anteriormente. Conclusión: si un estudiante debe estudiar cálculo integral, entonces requiere estudiar álgebra anteriormente. O sea, lo que yo quiero que ustedes se fijen es en esto, que hay dos premisas, o sea, hay más de una premisa en la inferencia. Y esto pues nos da a entender que esto es una inferencia inmediata, ¿sí? No es inmediata, porque pues debemos unir esas premisas para llegar con la conclusión, ¿sí? La tercera, igual, igual que la anterior. Entonces, como tiene dos premisas, algunos mariscos son platos típicos de la gastronomía peruana. El ceviche peruano es parte de los mariscos. El ceviche es un plato típico de la gastronomía peruana. Entonces, esta también la podemos clasificar como mediata. Esta cuarta dice, los seres vivos son mortales. Como conclusión, los seres humanos son mortales. Entonces, como esto solamente tiene una premisa, también podemos asumir que es inmediata, ¿sí? Igual que la primera inferencia que vimos. La quinta tiene dos premisas. Las bebidas cola champán son gaseosas. La Inca Cola es una bebida cola champán. La Inca Cola es una bebida gaseosa. Entonces, esto también es una inferencia inmediata. Entonces, como no hay más inferencias, entonces tenemos que leer estos resultados de arriba a abajo en ese orden, y de izquierda a derecha va a corresponder con la clave correcta que nos están dando aquí. Entonces tenemos que fijarnos. La primera es I, ¿no? La segunda, tercera, M, y la cuarta I, y la quinta M. Entonces, si vemos, esta es la opción que corresponde en ese orden, con los resultados que nos dio en la clasificación de inferencias. Entonces, tanto la respuesta correcta es la C, o sea, IMM y M, ¿sí? Entonces, tienen que tener presente que ese orden debe corresponder con el que ustedes les dio antes, cuando están desarrollando el ejercicio. Listo. Entonces seguimos. Segundo punto. Dice, formalice la siguiente proposición como una inferencia. Si llueve torrencialmente con relámpagos, entonces los deportistas no pueden jugar fútbol.
Sin embargo, ellos pueden jugar. Por lo tanto, no llueve con relámpagos. Entonces aquí lo que vemos es una inferencia compuesta, o sea, de varias proposiciones y o sea, es decir, de varias premisas y esta conclusión al final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues tenemos que formalizarla, llevarla a términos de símbolos y de conectores lógicos, ¿sí? Entonces acá tenemos, en primer lugar, si llueve torrencialmente con relámpagos, esta sería la primera proposición, o sea, sería, o sea, llueve torrencialmente con relámpagos, este sería P, ¿sí? Entonces, ese entonces nos da a entender que es una, eh, esto es un condicional. Entonces, los deportistas, o sea, aquí voy a señalar con otro color. Acá puede ser púrpura, ciruela. Los deportistas no pueden jugar fútbol. Entonces, eh, aquí tenemos que asumir lo siguiente, que la siguiente proposición en su forma afirmativa podría ser esta, ¿no? Que ellos pueden jugar. O sea, esta sería Q. Y como acá tenemos este no, entonces es no, no Q, ¿sí? O sea, no Q. Este sin embargo, lo podemos acá, este sin embargo, aquí lo podemos simbolizar con una I, ¿sí? Eh, entonces, recuerden que las inferencias casi siempre, o sea, van a tener un conector de conjunción que va a unir esas premisas, ¿sí? Que componen esas proposiciones. Entonces, bueno, entonces, eh, por lo tanto, aquí voy a poner de otro color amarillo, porque esta es la 8, perdón, se me fue otra vez el lápiz. Por lo tanto, eh, ¿qué se va a hacer la flechita gruesa de la que nos va a llevar a la conclusión? No llueve con relámpagos, o sea, esta va a ser la negación de la que de P, o sea, no P, ¿sí? Entonces, tenemos no, no llueve con relámpagos, o sea, no P, ¿sí? Entonces, en ese orden, también tenemos que fijarnos en los signos de puntuación, porque eso nos va a llevar a priorizar el orden en el que tenemos la inferencia, ¿sí? O sea, nos va a ayudar a priorizar y a jerarquizar las proposiciones que forman parte de esas premisas de la inferencia. Entonces, acá tenemos un punto y coma, ¿sí? Ese punto y coma que tenemos acá, este punto y coma, ese nos da a entender que todo lo que está acá antes de ese punto y coma está agrupado, ¿sí? O sea, entonces o sea, tenemos que proteger con un signo de agrupación todo ese grupo que está ahí antes de la punto y coma. Y el otro grupo pues va a ser lo que está después del sin embargo, ¿sí? O sea, lo que está después de sin embargo, entonces aquí tenemos una coma, pues ya sabemos que ahí va una conjunción. Después, entonces va no Q, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Al final, pues vemos que P, eh, si P, entonces Q. Entonces tenemos aquí que buscar, bueno, eh, cómo vamos a agrupar esas proposiciones. Entonces vemos acá que
que la A no puede ser porque pues no está correctamente agrupados mm, la proposición Q y no Q. Eh, y la B, pues no está claro la prioridad porque no se están usando correctamente los signos de agrupación. Solo se están usando eh, pues los brackets, no se están usando los paréntesis. Y la respuesta, bueno, digo, la clave C podría ser la respuesta correcta. Vamos a ver. P, entonces, si P, entonces no Q, ¿sí? Si P, entonces no Q, entonces sería este paréntesis de acá y Q. eh, ¿Sí? Y Q. Si P, entonces no Q y Q, o sea, este sería el orden, o sea, si P no Q, entonces se acaban los corchetes, sí. Eh, en- y este sería el de la inferencia, ¿no? El condicional de la inferencia. Lo voy a poner acá con otro color más amarillo. No P, ¿sí? Entonces, lo voy a poner acá. P, no Q, acá, no Q, no P, acá y el Q. Que es, sería esta de acá. Esta es la Q que tenemos ahí. Entonces, y esta ahí es esta acá. Y tenemos esta, ¿no? Entonces, vemos que acá estos corchetes podemos separarlos con otro color, o sea, más amarillo, para distinguirlos del paréntesis. Entonces, como vemos, la respuesta correcta aquí es la C, ¿sí? Porque es la expresión formal o la inferencia que corresponde a esa proposición que nos acaban de dar pues en palabras, ¿sí? En nuestras propias palabras del lenguaje humano natural. Entonces, en lenguaje formal, esa es la equivalencia, ¿sí? Entonces, listo. Entonces nos dice el tercer punto. Si simplifique la proposición formalizada del numeral anterior, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar una forma más simple o una proposición más simple en una forma más simple de lo que acabamos de hallar. Entonces, para eso, voy a usar acá un momentico eh, ups, eh, mi pizarra. Entonces, acá tenemos la siguiente, lo siguiente. Aquí vamos a usar, bueno, vamos a usar por ahora el negro. ¿Cómo estamos? Sí. Listo. Entonces tenemos esta proposición de P, si P, entonces no Q, lo voy a poner más grande, eh, y Q, entonces no P, ¿sí? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para simplificar esta proposición es, si recuerdan, hay una equivalencia lógica para la condicional que es la siguiente. O sea,
esta equivalencia la voy a poner acá. Equivalencia, no la pongo con otro color, sí. Vamos a poner acá con ser este azul. Entonces hay una equivalencia que dice que si P entonces Q, pues esto equivale a no P o Q, ¿sí? Entonces tenemos que llevarlo a esos términos, ¿sí? O sea, convertir esas condiciones y llevarlas a términos de esta disyunción, ¿sí? No P o Q. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces empezamos acá, eh, no, y acá también en este paréntesis ya lo podemos hacer también, no P o no Q, y Q, o no P, ¿ven? O sea, lo llevamos a esta forma. Entonces, el siguiente paso es aplicar la ley de Morgan, ¿sí? O sea, tenemos que distribuir este modificador de negación. Entonces, si ustedes se acuerdan, este operador se va a distribuir para cada una de las proposiciones que tenemos dentro de estos brackets, ¿sí? Entonces, o, pues, bueno, de esos corchetes. Eh, entonces, acá se va a repartir y al final pues va a quedar de los siguientes. Aquí vamos a aplicar de Morgan. Va a quedar no, no P o no Q. Y aquí este operador lo cambiamos, o sea, era una conjunción, lo cambiamos a una disyunción. No Q, sí, porque recuerden que se está repartiendo la negación. O no P. Y acá pues volvemos a usarlo y volvemos a usar un de Morgan acá. Nuevo, lo replicamos aquí en esta parte. Entonces nos va a quedar P, no P, o sea, esto lo estamos distribuyendo así y así. Y este es el operador que vamos a modificar, es el estado de acá. La vamos a cambiar por una I. Y no Q es Q, ¿sí? Que recuerden que pues por la doble negación, o sea, si tenemos esto, entonces esto equivale a esto, ¿sí? O sea, si yo estoy negando la negación, es como si yo estuviera reafirmando eh, la proposición, ¿sí? Como si estuviera reafirmando su valor de verdad. Entonces, o no Q, pues aquí sigue, o no P. Y bueno, acá pues, aquí tenemos, acá podemos aplicar, o sea, en este caso, voy a señalarlo acá con otro color violeta. Entonces, aquí, como tenemos Q con diferentes valores de verdad, ¿sí? O sea, aquí tenemos la Q y aquí tenemos negación de Q fuera de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí pues podemos usar la Aplicar ley de absorción absorción. tipo 2. Disculpa, ¿alguien habló? Que se podría aplicar absorción tipo 2. Sí, podrías aplicar uno de los casos de absorción, ¿sí? Aunque pues también se puede aplicar propiedad distributiva y después otra serie de propiedades, pero pues por recomendación yo lo haría de esa manera porque así ahorramos tiempo, ¿sí?
Entonces, aquí aplicamos absorción, efectivamente, ley de absorción para Q. Entonces, al final nos va a quedar esta expresión, P o Q, ¿sí? P o Q o no P, ¿sí? P o Q o no P. Y acá pues podemos usar dos propiedades combinadas que son la ley, bueno, o dos leyes que son la conmutativa y la asociativa. ¿Para qué? Pues precisamente ahí nos damos cuenta que pues como ya solamente hay disyunciones, entonces es para separar esta Q de la P, ¿no? Entonces al final nos va a quedar Q o P o no P. Y sabemos que P o no P es un complemento, ¿sí? Complemento. Acá. Profesor, disculpe, ¿en la Q no se quedaría con negación? ¿No quedaría con negación? No, yo ya hice la prueba del, bueno, pues yo, bueno, sí, sí, pues podría ser, si es que ahí, no, sí, sabes que sí, o sea, ahí sí podría, o sea, sí podría ser con negación. Y bueno, gracias por la aclaración. Sí, porque pues aquí en mis apuntes lo tenía distinto, pero es porque tenían vertido eh, los valores de Q acá en el ejemplo. Pero sí, sí, o sea, si tienen alguna duda, pues pueden hacer la prueba con la propiedad distributiva y luego usando las otras leyes de lógicas, o sea, usando la ley de, de complemento o la de identidad, más bien, para eh, validar que sí es efectivamente P o no Q la proposición después de aplicar la absorción. Pero igual esto no va a alterar mucho el resultado porque esto al final pues nos va a dar verdadero todo, ¿sí? O sea, nos Sí, al final queda verdadero. exacto, porque P o no P es por complemento, es verdad, o sea, nos da un valor de verdad, ¿sí? Y no Q o verdad, entonces esto nos va a llevar a una tautología, ¿sí? O sea, esto es una identidad disyuntiva, porque aquí estamos usando el operador de disyunción, ¿no? Eh, entonces, al final, pues vamos a tener esto, ¿sí? Que vas a tener un valor de verdad único eh, y pues ya esto nos va a llevar, así podemos concluir que nuestra proposición o nuestra inferencia que teníamos anteriormente nos va a llevar a una tautología, ¿sí? Con esta serie de pasos. Entonces la respuesta correcta, si volvemos acá al, al enunciado, entonces sería la A, ¿sí? La que ustedes tienen que elegir acá, que es la respuesta correcta, ¿no? La A, porque es verdad. Las otras opciones no lo son porque en una asume que es una contradicción y en las otras asume que es contingencia, pero con diferentes proposiciones, ¿sí? Entonces, como si no tuviera un valor de verdad definido, ¿sí? De una manera, así, como que no fuera, como si no fuera tautología o contradicción. Entonces ahí ustedes tienen que estar muy atentos y elegir la respuesta correcta según cómo desarrollen al final toda esa simplificación de esa, paso a paso. Y bueno, el cuarto punto dice, indique la proposición en lenguaje natural y equivalente a la siguiente inferencia formal. Entonces nos dan esta proposición o nos dan esta inferencia. Q implica no P
y Q implica R. eh, eh, después de eso, todo en corchetes va a un condicional. eh, por lo tanto, o en consecuencia, no P y R. Y nos dan que P es Mario asistirá a la Comic Con, Q, Mario tuvo una urgencia médica, R, Mario se quedará en casa descansando. Entonces acá nos dan varias claves, nos dicen la A, Mario no asistirá a la Comic Con si tuvo una urgencia médica. Si tuvo una urgencia, se quedará en casa descansando. Entonces Mario no irá a la Comic Con y se quedará en casa. Entonces la clave B dice, Mario asistirá a la Comic Con si tuvo una urgencia médica. Si tuvo una urgencia, no se quedará en casa descansando. Entonces Mario irá a la Comic Con y no se quedará en casa. La C, Mario no asistirá a la Comic Con si tuvo una urgencia médica. Si tuvo una urgencia, se quedará en casa descansando. Entonces Mario no irá a la Comic Con o se quedará en casa. D. Mario asistirá a la Comic Con si no tuvo una urgencia médica. Si no tuvo una urgencia, no se quedará en casa descansando. Entonces Mario irá a la Comic Con y no se quedará en casa. Entonces ahí lo que tienen que revisar es primero los datos. eh, Tienen que asumir dónde iría primero Q, porque en ese orden vamos a ir formalizando, ¿no? Y tengan en cuenta también los signos de puntuación para los signos de agrupación y las palabras que pueden, pues que pueden ser conectores lógicos también. Entonces, si miramos acá, y tengan mucho cuidado con las condicionales porque también pueden ser indirectas, o sea, pueden ser no necesariamente directas, como en este caso. Entonces, entonces decimos que Q, o sea, Mario tuvo una urgencia médica, aquí tenemos que ver cuál iría eh, primero, o sea, tenemos que, tenemos que ir descartando. eh, entonces, vemos que todas pues tienen la primera parte de la inferencia, pues es una condicional indirecta, ¿no? Entonces, y tiene a Q como el antecedente. Entonces, ahí tenemos que ver cuál descartamos ya de una vez. Entonces, la D no podría ser porque está negando Q y sabemos que Q no puede estar negada al comienzo, ¿sí? O sea, esta Q no puede estar negada. Entonces, como vemos acá, la D no puede ser, ¿sí? Por esa razón, o sea, la D por este no, entonces no descartado. Eh, ¿Sí? Y entonces tenemos que seguir revisando. Eh, entonces, entonces tenemos que fijarnos ahora en P, que P es Mario asistirá a la Comic Con. Entonces, acá eh, vemos que en la A, pues todavía está bien formada la inferencia. Mm, pero en la C no. O sea, la C acá nos están negando P. Y P tampoco puede estar negada al comienzo, o sea, en esa condición. Ah, no, sí, perdón. Sí puede, sí tiene que estar negado, disculpe. O sea, sí tiene que estar negado, hago la claridad. Entonces, tenemos que ver cuál de esas, o sea, es posible que, que esté incorrecto. O sea, la B no podría ser porque dice Mario asistirá a la Comic Con. O sea, esta B, eh, o sea, B descartado porque P no puede, o sea, P no puede estar con ese valor. O sea, P debería estar negado. Entonces, por lo tanto, nos va a quedar solo tres opciones, la A, la C y la E, ¿sí? ¿Por qué la E? Porque pues no hay que descartarla, o sea, podría que alguna de las otras opciones esté mal o esté incorrecta. Entonces, seguimos.
Entonces ahí tenemos entonces no P, tenemos acá una conjunción, ¿sí? Una I, entonces tenemos I, o sea, la I es que pues pues puede, no necesariamente tiene que ser una palabra como decir pero, sin embargo, porque pues estamos usando también signos de puntuación. Entonces, pues puede ser un punto seguido, ¿sí? Para separar las ideas. Entonces, en ese orden, dice que si Q, entonces R. Entonces, Q es Mario tuvo una urgencia médica. Entonces, si tuvo una urgencia, sería Q. Eh, R es Mario se quedará en casa descansando. Entonces, podría ser la A, pero hay que ver la C si también sigue estando correcta. Bueno, todavía no podemos decir cuáles opciones porque pues vemos que están bien formadas todavía, pues responden a la inferencia formal que nos dieron. Eh, y bueno, ya punto seguido, entonces nos separa todo porque ya al final nos da, o sea, eh, esta es lo que quiero decir, esta es la premisa uno y esta es la premisa 2 y esta es la conclusión. Entonces la conclusión es cómo separamos pues por un conector lógico y condicional. Entonces el conector lógico condicional es el entonces, si entonces, bueno, por lo tanto, ¿sí? Entonces ahí dice que no P y R. Entonces está negando P que Mario asistirá a la Comic Con. Entonces tenemos que ver cuál de las dos opciones está bien. Mario no irá a la Comic Con. Y en la A, pues nos dice Mario no, entonces Mario no irá a la Comic Con y se quedará en casa. Entonces acá, entre la A y la C, tuvo una urgencia, Mario no irá a la Comic Con. No, aquí creo que yo me equivoqué. Porque acá debería, sí. Bueno, el tema es que yo iba, es que están igual la A y la C, pero la idea era quitar ese no en una de las opciones para que fuera diferente a la otra, o sea, que fuera sutilmente diferente. Entonces voy a quitar o sea, este no debería ir ahí. Lo voy a señalar con este no debería ir ahí, en la C. Entonces, sí, o sea, en ese, bueno, yo les prometo que más tarde les voy a enviar el formato con los enunciados corregidos, porque pues lo estaba haciendo ayer, pero no, hombre, se me pasó ese detalle, entonces no es la C, entonces como no puedes, bueno, la A debería ser la respuesta correcta. eh, entonces la E tampoco puede ser. Entonces, sí, entonces la respuesta correcta es la A, para que lo tengan ahí en cuenta. Y bueno, pido disculpas porque se me pasó ese pequeño detalle de quitar ese no ahí en la opción C, en la proposición de R. Ah, no, la proposición P, quise decir. Entonces, bueno, sí hay que tener cuidado con esos detalles igual. Pero sí, esa es la forma
pues es el proceso contrario a formalizar. Entonces, es llevarlo al lenguaje natural, pero, o sea, asumiendo que nos dan esta información, ¿no? De las proposiciones. ¿Sí? O sea, nos dicen qué es P, qué es Q, qué es R, entonces asumiendo eso nosotros podemos armar ya toda la inferencia completa al final, teniendo en cuenta también, pues, como nos lo están dando, pero no es muy común, entonces, pero pues sí podrían preguntar eso, aunque es raro, pero para que lo tengan en cuenta, ¿no? A la hora de resolver sus exámenes. Entonces, el quinto punto dice, de la inferencia anterior, simplifique o construya la tabla de RA para hallar los valores de la matriz principal. Entonces, nos dan, obvio, o sea, nos dan esta proposición. Esta es la que tenemos que trabajar ahora. Con esa es la que tenemos que trabajar. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí viene lo, lo chévere que podríamos decir. Entonces acá vamos a usar otra vez la pizarra. Y entonces aquí, bueno, entonces tenemos Q, si Q entonces no P, y si Q entonces R. Eh, y tenemos la condicional de la inferencia que nos dice no P y R. ¿Listo? Entonces, primero, pues tenemos que convertir esas condicionales a términos de disyunciones. Entonces, primer paso es ese, ¿sí? O sea, tenemos esa equivalencia y recuerden de si P entonces Q, no P o Q. Sí, entonces, listo. Acá lo que hacemos es negar el antecedente y de una vez podemos hacer también la conversión para las condicionales que están adentro de los paréntesis. No Q o R. Discúlpenme un momento, por favor. Listo. Entonces, acá no P o R. ¿Sí? Entonces, negamos el antecedente y el operador de condición lo cambiamos por una disyunción. Y lo mismo hacemos para cada uno de las expresiones que están en paréntesis. Entonces, después de eso, lo que tenemos que hacer es aplicar De Morgan. ¿Sí? De Morgan, eh, ponemos aquí, bueno, usamos más bien en rojo, porque esto tiene que ver con negaciones. De Morgan. Entonces, aquí aplicamos De Morgan. Entonces, acá Q, no P, O. Entonces, esta I la cambiamos por una O. Recuerden que estamos distribuyendo esa negación. No Q o R o no P. Ah, no, espérenme acá que es no P y R. P y R. No P y R. Entonces, volvemos a aplicar De Morgan otra vez con los paréntesis que están en el interior. Entonces aquí distribuimos, cambiamos este valor
y acá también distribuimos, cambiamos este valor. Entonces nos va a quedar Q, recuerden la doble negación, no Q es Q y no P es P. O no Q es Q otra vez. O sea, lo cambiamos a I, no R. O no P y R. Listo, entonces acá lo que hacemos es aplicar propiedad distributiva, pero ya pues de una forma, o sea, más extensa, podríamos decir. O sea, acá, pues, cada vez pues tenemos que aplicar distributiva. Ya les voy a explicar. Entonces, acá en esta parte de acá, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a y o sea, esto bueno, ahí también podemos aplicar ley conmutativa para alternar estos dos valores, o sea, para cambiarlos de orden. O sea, que sería P y Q. O sea, Q y P es equivalente a P y Q. Y al final tendríamos lo siguiente. Entonces tenemos acá que armar otros o sea, tenemos que armar acá unas llaves. Acá tenemos que armar, o sea, usar más signos de agrupación pues para separar eh, esto, o sea, lo que vamos a hacer es distribuir este operador entre este y este, ¿sí? Entonces va a quedar eh, P y Q o Q, ¿sí? Y, o sea, que sería esta I de acá y P y Q o no R. Si cerramos, ups, aquí se me fue un poco el lápiz, qué pena. No, P y R. Listo, entonces acá seguimos. Acá podemos aplicar ley de absorción también, ¿sí? Pero ya acá, absorción, aquí sería, y también volvemos a aplicar propiedad distributiva. Pero ¿para qué? Pues para este caso, ¿sí? Entonces, al final nos va a quedar esto entre llaves todavía. Esto va a quedar Q y eh, entonces encerramos esto entre corchetes. Entonces distribuimos esta R, o sea, esta R la distribuimos acá y acá. Entonces nos va a quedar P o no R y esta I la pasamos acá. I, Q o no R, ¿sí? Y esto pues va a quedar no P y R. Listo. Entonces, después seguimos con ley propiedad asociativa. Aquí podemos usar otro color.
asociativa para Q, este Q y este Q acá, porque ya tenemos una serie de conjunciones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, bueno, Q, aquí podemos cambiar este orden, o sea, pasar este Q y no R acá. P o no R y P o no R, y esto va a quedar P y R. Luego aquí volvemos a usar absorción otra vez. Entonces nos va a quedar, o sea, aquí usamos absorción. Entonces nos va a quedar esto. Q y P o no R o no P y R. Y bueno, después vamos a aplicar otra vez distributiva. Distributiva. Ser con este color naranja. Distributiva aquí en para este no P, o sea, vamos a distribuirlo así y así, sí, con este operador. Entonces nos va a quedar Q o no P y R y que es esta I acá, corchetes P o no R o no P y R. Después volvemos a aplicar otra vez distributiva, pero aquí en esta ser con verde. Entonces distributiva, pero ahora este. O sea, con este operador vamos a distribuir todo esto aquí y acá. ¿Sí? Entonces nos va a quedar Q, 1, P y R y bueno, aquí creo que tengo que usar otra vez corchetes, no, no, digo, ya es. P o no R o no P y P o no R, sí, P o no R o R. Listo, entonces de ahí, bueno, podemos usar la, puede ser con un café, una asociativa entre esta P y esta P, y entre esta no R y esta R. O sea, al final va a quedar
Q, 1, P y R y nos va a quedar P o no P o no R y P o R o no R. Listo, entonces después vamos a usar algo que es el complemento para la disyunción. ¿En dónde? Acá y acá. Entonces esto nos va a llevar a qué? Nos va a llevar a esto. Q o no P y R y entonces aquí ya podemos usar de nuevo los corchetes. Ups, Q o sea, este es verdad o no R y esto también viene siendo verdad. Y el siguiente paso es aplicar la identidad disyuntiva. O sea, es identidad disyuntiva. Entonces, ¿en qué? Acá y acá. Como ven, entonces va a quedar Q, 1, P y R y V y V, ¿sí? Y al final, pues la identidad conjuntiva pues nos va a llevar a que al final va a quedar esta expresión. Q, no P y R. Esta es la expresión más simple que hay de la que teníamos inicialmente. O sea, ya no se puede simplificar más. Porque, y así es como queda. Entonces, si evaluamos la tabla de verdad de eso, entonces, decir, tenemos P, Q, R, ¿no? Recuerden que si son 3 proposiciones, entonces son 8 filas. Entonces aquí empezamos. eh, mm, falso, eh, listo. Entonces acá, ups, aquí tenemos no P, es invertir el valor de verdad, falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Tenemos
R y no P, o sea, R y no P sería falso, 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 verdadero, falso, ah, falso, falso. Y aquí se me fue un poco. Falso, falso, eh, verdadero, falso, verdadero y falso. Y al último es Q o R y no P. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero y falso. Entonces, como pueden ver, esta inferencia es posible que no sea válida, porque no es tautológica, nos lleva a una contingencia, porque acá en la matriz principal, como pueden ver, tiene valores tanto verdaderos como falsos. O sea, no todos son falsos y tampoco todos son verdaderos. Entonces, en ese orden tenemos que mirar igual lo que nos están preguntando son los valores de verdad y en ese orden, ¿cómo irían? Entonces tenemos que ver verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces ahí sería verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces ya ahí podemos descartar la opción verdadero, verdadero, falso, falso. O sea, podemos descartar la C, la D, la E y la A. Entonces nos va a quedar alguna de estas dos. Vemos verdadero, verdadero. Las siguientes dos filas, verdadero otra vez, se repite y falso. Entonces, de arriba abajo y de izquierda a derecha es que estamos leyendo. Entonces, esta no, porque acá tiene una F y es verdad en la fila 7. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la B, ¿sí? Y bueno, muchachos, creo que se nos acabó el tiempo y ya he preparado también la solución de la sexta, pero igual ahí les dejo el enunciado. Prometo corregir el detalle que quedó ahí medias del cuarto. eh, pero bueno, igual, chales, es que me confundí